Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Estamos acá nuevamente en un programa más del Ministerio Jesucristo, Rey y Señor. Es un grato placer poder estar frente a estas cámaras para estudiar, meditar y analizar la palabra de Dios, también comentarla según lo que Dios nos vaya guiando o nos vaya dando en el transcurso de la lectura de su palabra. Pero vamos a orar en esta tarde para pedir la dirección de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos acercamos a ti pidiéndote que sea tu divino Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dé inteligencia, el que nos dé sabiduría y entendimiento sobre tu palabra. Padre, háblanos a través de ella y ayúdanos a entender tu voluntad en todas las cosas que tienen que ver contigo y que tienen que ver con nuestra relación con los demás seres humanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Recuerden que estamos haciendo un estudio paralelo entre salmos, que no todos, pero sí la mayoría los escribe el rey David, y el libro de Proverbios, que sí lo escribe el sabio Salomón, ¿verdad? El hijo del rey David. Y hemos estado analizando, nos quedamos analizando el Proverbio número 10, y vamos a comenzar hoy a partir del verso 16. Dice así en la Stuttgartensia: el salario del justo es para vida, el lucro del impío es pecado. Mientras que también hemos estado leyendo la versión del Tanaj, que ustedes saben que es la traducción directa del hebreo, y en ese mismo verso dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Si se dan cuenta, pareciera que no tiene mucho que decirse acá, pero en el caso del justo, porque es difícil encontrar justos en la tierra. De hecho, la misma Escritura nos dice en Romanos: no hay justo ni aún uno. Entonces la Escritura realmente como que reduce completamente el porcentaje de justos en la tierra, y dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿de qué justo nos está hablando la Biblia, o de qué justo nos está hablando acá el libro de Proverbios? Recordemos que esto fue escrito en un momento en el que Cristo no había aparecido. Salomón ya sabemos que vive más o menos 950 años antes de Cristo, y entonces ¿a qué se referirá el justo? Por supuesto que en la época de ellos ya existía el Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco lo escribe lo escribe Moisés, y ya para la época de Salomón pues ya se cuenta con el libro o los 5 libros del Pentateuco. Entonces ya tienen la ley, y guiándose por la ley o conociendo la ley, cumpliendo la ley, el hombre podía ser justificado. Luego Pablo, por supuesto, que explica que por la ley nadie puede ser justificado, sino que la justificación viene de parte de Dios a través de Jesucristo. Pero entonces, si nos fijamos en esta época en la que fue escrito el libro de Proverbios y también el libro de Salmos, ¿verdad?, que fue escrito un poco antes, o que fue inspirado a David antes, tenemos que pensar en una época en la que el pueblo estaba bajo la ley. Así que la justicia solo podía ser atribuida a los judíos, por supuesto, porque la ley fue dada al pueblo de Israel a través del cumplimiento de la ley.
Con el tiempo, por supuesto, se dieron cuenta ellos que con el paso de los siglos la ley era muy complicado de cumplir porque a veces mentían, como todos nosotros, a veces codiciaban a la mujer de su prójimo, a veces caían directamente en el adulterio, a veces robaban. Los comerciantes siempre mienten porque los comerciantes compran a un precio y venden a otro, entonces en cierta forma es una mentira, pero así es el comercio, ¿verdad? Tú compras a 10 y vendes a 20, porque si no, no ganas. Y el asunto o el tema de la justicia ya neotestamentaria, tú sabes que es atribuida a todos nosotros a través de la fe en Cristo. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, cuando tú te rindes a Cristo y tú recibes a Cristo en tu corazón, tú le abres tu corazón o tu vida entera le entregas a Cristo, porque recuerda que el Evangelio dice a los que le recibieron. O sea, si tú recibes por fe a Cristo, estás recibiendo el perdón y estás recibiendo la justificación. De hecho, dice Romanos mismo que a los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Si te das cuenta, en ese círculo virtuoso, como los llama el apóstol Sergio Enríquez, en ese círculo virtuoso está la justificación. Entonces, en este tiempo en el que vive el sabio Salomón, la justicia se puede obtener por el cumplimiento de la ley, pero en nuestros días la justificación solo se puede obtener por la presencia de Cristo en ti y en mí. Si Cristo está en ti, eres justo porque eres justificado, y si Cristo está en mí, por lo consiguiente, soy justificado, soy declarado justo, aunque en sí ni tú ni yo tengamos una vida aparentemente en la que siempre actuamos con justicia. Puede ser que a veces nosotros seamos injustos, sin embargo Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Y por supuesto es una obra del Espíritu Santo la que nos redarguye cuando nosotros somos injustos. Por ejemplo, tú de padre le pegas a tu hijo cuando no tenías que pegarle porque lo culpan de algo que no hizo. Y tú le pegas, te enojas, le pegas y resulta que él no era el culpable. Después te sientes mal porque cometiste la injusticia de pegarle o de tratarlo mal. Tal vez no le pegaste, sino le trataste mal, le hablaste con dureza y tal vez el niño se puso a llorar, pero tú cometiste esa injusticia. Injusticias hay continuamente en el mundo todo el tiempo. Pero dice acá, el lucro, o sea, el resultado del trabajo, por así decirlo, o el interés, por así decirlo, que gana el impío, aquí dice el fruto, dice en el Tanaj, mas el fruto del impío es para pecado. O sea, todo lo que el impío hace es para pecado. Aquí dice el lucro, algo así como lo que gana el impío. Tú sabes que el impío es el que no es pío. El pío es el santo. Entonces, parece un término un poco como jactancioso, ¿verdad? Que alguien se atreva a decir que es santo. Si yo digo, yo soy santo, yo soy un santo, no me lo creen, ¿verdad? Y si tú dices, yo soy un santo, la gente piensa que te estás jactando y tampoco lo acepta. O sea, nadie acepta que otra persona diga ser santo, porque muchos creen que los santos no existen. Aunque tú sabes que, por ejemplo, una de las iglesias que tienen denominación cristiana o que creen en Cristo, que es una iglesia fundamentalmente norteamericana, como es la iglesia de los santos, entre comillas, de los últimos tiempos o de los últimos días, es la iglesia mormona, considera que todos sus miembros son santos. Pero eso es un tema aparte, porque es una rama, por decirlo así, una secta o una denominación cristiana o una religión con denominador cristiano. Pero tú sabes que la iglesia de los mormones tiene otro libro, además de la Biblia, que es el libro de Mormón, que no es precisamente un libro que
que encaja a la perfección con la Biblia. Eso es otro tema, no podemos tocarlo ahora, pero aquí nos dice que el lucro o el fruto, lo dice en el Tanaj, del impío es para pecado. O sea, siempre que el impío actúa, el resultado de su conducta es pecado. Si va a hacer un negocio, resulta pecando. Si va a tener una relación amorosa, resulta pecando. Y él, de una u otra forma, resulta peleando, resulta mintiendo, resulta robando, resulta defraudando, resulta fornicando. Siempre hay pecado en una persona que no ha sido regenerada espiritualmente. O sea, es impío en el sentido de que no es apartado para Dios, porque tú sabes que los santos son las personas que están apartadas o que estamos apartados para Dios o que queremos estar apartados para Dios, que amamos a Dios, que creemos en Dios, que tenemos comunión con Dios a través de Cristo, que oramos y para nosotros Dios es el centro de nuestra vida. Como decía mi papá, primero Dios, después Dios y de último Dios. Pero no todos piensan así. Para algunos primero es el dinero, después el dinero y de último es el dinero. O sea, son materialistas, ¿verdad? El verso 17 dice, el que acepta la instrucción va en la senda de la vida, dice la Stuttgartensia, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. A veces tú tienes que llamarle la atención a tu hijo, y si tu hijo acepta el consejo, acepta la reprensión, que es como un regaño, ¿verdad? Pero una reprensión no siempre tiene que ser en carácter de regaño, sino que puede ser una llamada de atención. Tú lo haces porque amas a tus hijos. También el jefe te puede llamar la atención, tú te equivocaste, hiciste mal lo que tenías que hacer y te llaman la atención. Eso es una reprensión. Pero si tú la aceptas, dice que es para vida. El que acepta la instrucción va en la senda de la vida, porque las personas que son orgullosas y aunque se han equivocado, pero no aceptan sus errores, son soberbios. Y recuérdate tú que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, son personas que no van a terminar bien. Aquí está diciendo que el que acepta la instrucción va en la senda de la vida. Si lo cambiamos en el sentido contrario, dice, el que no acepta la instrucción va en la senda de la muerte, porque lo estás leyendo en el sentido en el que está. Pero quien desecha la reprensión, aquí dice yerra, o sea, dice, pero quien desecha la reprensión, yerra, dice lo mismo. Verso 18, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es un necio. Si te das cuenta, alguien que habla de forma recta, o sea, que trata de ser recto en el sentido, lógicamente tienes tú que tener una referencia para lo recto, así como tienes una referencia para lo horizontal, ¿verdad? O una referencia para lo que está torcido. ¿Qué es lo que está torcido? Lo que no se alinea con lo que está recto. Entonces una pared tú sabes que está hecha con la plomada, por ejemplo, que tú sabes que es un peso de plomo que está atado a un cordel. Entonces dejan caer el peso de plomo y el cordel lleva exactamente la línea vertical hasta abajo. Lo usan los albañiles. También usan lo que ellos llaman nivel, ¿verdad? Que tú sabes que dentro de una cajita rectangular hay cilindros y hay un cilindro vertical con líquido. Entonces ahí puedes ver tú si la pared, al poner el nivel, el agua está un poco inclinada, quiere decir que la pared no está recta. También está el nivel con el agua acá horizontal, y tú puedes ver que si no está horizontal exactamente, la pared está mala. Tú puedes poner el nivel también vertical y hay un cilindro que está inclinado para las paredes que van inclinadas. Si la pared va inclinada, el nivel tiene que estar completamente recto, aunque el nivel está inclinado,
y entonces la pared está bien hecha. Está inclinada, pero está bien hecha. Entonces hay una referencia con la que tú puedes comparar la justicia. O sea, hay un modelo de justicia. ¿Y dónde encuentras tú el modelo de justicia si no es en Dios, si no es en Cristo? Dios es justo, Jesucristo es justo, y el Espíritu Santo te inspira a que tú conozcas la Escritura para que tú andes conforme a la Escritura, porque la Escritura está inspirada por Dios y te guía a la justicia. La Escritura jamás te va a guiar a que robes, a que mientas, a que adulteres, a que engañes, a que asesines o hagas peores pecados, ¿verdad? Porque hay infinidad de pecados y hay pecados, hay diferentes niveles de pecado, ¿verdad? Te pueden insultar, ese es un nivel de pecado. Te pueden apuñalar, ese es otro nivel de pecado. Y te pueden disparar. Si te disparan en la cabeza, te matan. Si te apuñalan en el brazo, te vas al hospital, pero no te vas a morir. Ahora, si te apuñalan en el corazón, lógicamente es probable que te mueras. Pero si te apuñalan en la pierna, vas a vivir, solo que vas a tener dolor y todo eso. Pero no es igual, hay niveles de pecado, ¿verdad? No es lo mismo que tú le insultes a alguien a que vayas y le pegues, o alguien venga y te insulte. No es lo mismo que venga y te pegue, es un nivel de pecado diferente. Las personas dicen, pecado es pecado y todos los pecados son iguales. No, los pecados no son iguales, porque no es lo mismo que le arranquen el bolso a tu esposa y el ladrón se vaya corriendo y tal vez tu esposa llevaba 1000 quetzales en la bolsa y se los llevó y tú no pudiste alcanzarlo porque era un joven y corrió y se fue y no lo alcanzaste porque tú no corres tanto. Se fue y se robó el dinero, pero solo le dio el susto a tu esposa. Y muy diferente es que lleguen en motocicleta a la puerta de un piloto, de una persona, le disparen, lo maten y le roben. Entonces eso es un pecado diferente, porque no simplemente le están quitando el dinero, le están disparando. Eso le pasó a un pastor amigo mío, le dispararon en la cara y de milagro no murió, pero se estaba ahogando con su propia sangre y lo tuvieron que llevar de emergencia. Pero el punto es que no lo mataron, pero sí lo enviaron al hospital, porque los ladrones ya sabían que él llevaba creo que 6,000 o 9,000 quetzales encima y le dispararon, le quitaron el dinero y se fueron en la moto. Él tenía que parar porque el semáforo estaba en rojo y los ladrones aprovecharon, le robaron, pero le dispararon en la cara. Entonces no es lo mismo que alguien te insulte a que te dispare en la cara. Yo creo que tú comprendes plenamente eso. Así que los pecados no son iguales. Por supuesto, la paga del pecado es muerte. Eso sí, la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Pero también tenemos vida eterna en Cristo. Dice, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es necio. Así, si te das cuenta, tú ya sabes que la calumnia es que tú digas una mentira acerca de alguien. Si tú a una mujer determinada, porque no te hizo caso, tú empiezas a esparcir la mentira, la calumnia de que esa mujer es una cualquiera o es una prostituta o es algo peor, ¿verdad? Entonces estás calumniándola, estás diciendo una mentira que va a dañar su reputación. Podría ser que lo creyeran, pero en sí, la persona que hace la calumnia, que dice la calumnia, que la calumnia generalmente es mentira, o sea, dicen algo malo de alguien, pero eso que dicen es mentira. Sin embargo, desgraciadamente la gente lo cree, y a veces en la misma iglesia, dentro del mismo círculo de hermanos, como realmente las iglesias no han llegado a veces a tener la madurez de la relación que Cristo quiere que tengan. Recuérdate que la relación que Cristo quiere que tengamos entre hermanos es exactamente la relación que tú tienes con tus verdaderos hermanos. Si tú amas a tus hermanos y tus hermanos te aman, los hermanos de padre y madre, los que son hijos de tu papá y de tu mamá, tus puros hermanos, como decimos, ¿verdad? Porque también hay hermanos
hermanastros, ¿verdad? Que son hijos solo del papá o hijos de la mamá. Pero a veces, aunque sean hijos solo de la mamá o del papá, a veces se crían en la misma casa y se toman como puros hermanos. Lo que pasó en mi hogar, mis dos hermanas mayores eran hijas solo de mi mamá, y cuando se unió con mi papá, nos empezamos a nacer nosotros, pero nosotros siempre nos consideramos como puros hermanos. El punto es que esa relación que tú tienes con tus verdaderos hermanos, en la iglesia cristiana decimos en la carne, que es innecesario, porque lógicamente los hermanos nacidos de tu papá y de tu mamá son tus legítimos hermanos. Esa relación debería ser exactamente igual en la iglesia de Cristo, pero la verdad es que no hemos llegado a ese nivel, a esa profundidad de amor. Recuérdate que Cristo dijo que nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus hermanos o por sus amigos. También la Escritura nos enseña que debemos amarnos entrañablemente, y tú sabes que eso no pasa siempre. Tú tienes amigos en la iglesia y todos tienen ciertos amigos, pero hay hermanos con los que tú realmente no te relacionas, no solo los saludas, solo te saludan y nunca platican, nunca saben uno nada del otro, nunca oran uno por el otro, nunca se interesan uno por el otro. Entonces es como un club, ¿verdad? Tú llegas, lo ves, y en iglesias grandes como Casa de Dios o en las megas iglesias, tú ves al hermano que tuviste en el culto de este domingo, lo ves este domingo, pero el próximo ya tienes a otro acá y a otro acá y a diferentes, adelante y atrás, y no los reconoces. Son pocos los que tienen una relación verdaderamente profunda, verdaderamente entrañable, como dice la Escritura. Dice en el verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Si te das cuenta, a veces se nos va, como decimos en Guatemala, se nos va la lengua y hablamos y hablamos y hablamos, pero debemos tener cuidado, porque si tú no refrenas tus labios, tu lengua, a veces pecas. Dice, en las muchas palabras hay pecado, en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. O sea, a veces es necesario que no hables. Cuando hables, lo mejor es que trates temas edificantes. Si no quieres hablar de la Biblia, habla de ciencia, habla de, no sé, de arte, habla de deporte, pero si tú te pones a criticar a la gente, no va a faltar el pecado en eso. La lengua del justo es plata pura, pero el corazón del malvado nada vale. ¿Te das cuenta? El corazón del malvado parece que no tiene valor. ¿Por qué? Porque es un corazón que elucubra o que genera o que da un fruto que no tiene valor. Es un corazón malvado, ¿verdad? Entonces, en sí ese corazón no tiene valor, según la Escritura. Los labios del justo nutren a muchos. Si te das cuenta, esto es parecido a lo que habíamos dicho que dice en el profeta Daniel, que los que enseñan la justicia a la multitud, aquí está, solo que tendría que buscar, parece que está al final del profeta Daniel, que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas en el firmamento. No sé si lo encuentro. Creo que no lo encuentro. No encuentro la cita, pero lo lindo del profeta Daniel es que dice que los que enseñan la justicia a las multitudes prevalecerán como las estrellas a eterna perpetuidad. Si tú enseñas la justicia, ¿y de qué se trata enseñar la justicia? Se trata de hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, recuérdate que es la verdad. Y la verdad está personificada en Cristo Jesús. Si tú hablas de la palabra de Dios, vas a ir a Cristo. Y si tú hablas de Cristo, vas a comunicar que Cristo es la verdad personificada, y que lo que Él dijo es la verdad, y que lo que Él hizo todo fue verdadero, y que la única forma de mantenerte tú en el camino de la verdad
es recibiendo a Cristo y andando conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedes hacer eso si no tienes a Cristo? Si no tienes a Cristo, la Escritura es clara, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Desde el punto de vista bíblico, la vida es Dios, la vida de Dios. No es el hecho de que estés en este mundo, que puedas comer, que seas sano, que seas inteligente, que estés estudiando, que tengas una carrera universitaria o que ya te hayas graduado de licenciado, incluso que ya hayas sacado maestrías o que ya hayas alcanzado el doctorado. No es esa la vida, que ya te hayas casado, que tengas tus hijos, que tengas un buen trabajo. No es esa la vida desde el punto de vista bíblico. La vida es que tú tengas a Cristo en tu corazón, en tu ser, que haya una unicidad, por así decirlo, entre Cristo y tú. Si tú permites que Dios sea en tu vida tu Salvador, que haya una relación de padre a hijo y de hijo a padre con Dios, tú efectivamente tienes la vida, porque la Biblia habla de la vida Zoe, que es la vida de Dios, el que te puede dar la vida, la verdadera vida, no la vida anímica de este cuerpo, que puede hacer muchas cosas con las manos, con los pies, y que piensa uno y con la mente aprende un trabajo, un oficio y se desenvuelve, no sé, en la carpintería, en la herrería, o te conviertes en un ingeniero, en un arquitecto, o no sé, en un diseñador, o las mujeres en una modista, en una peinadora, etcétera. Son miles de oficios, en una enfermera, o una doctora, en un doctor. No es la vida. La vida, bíblicamente hablando, es que Dios esté en ti, y Dios solo puede estar en ti en la persona de Cristo. Tú debes aceptar, recibir, abrir el corazón, rendir tu vida a Cristo. Entonces dice, el corazón del malvado nada vale, los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Si te das cuenta, el necio es aquel que no quiere entender, el necio es aquel que le estás diciendo, no hagas esto porque esto te trae malas consecuencias, no bebas porque el alcoholismo es un vicio que te va a destruir tu vida, va a destruir tu cuerpo, va a destruir a tu familia, tu esposa te va a dejar por alcohólico. Le pasó a un amigo mío que ya era cristiano, no quiso aceptar que el alcoholismo que practicaba, porque él bebía vino todas las noches, él se volvió alcohólico, y por alcohólico la esposa lo dejó y se llevó a sus 2 hijos. Perdió él a su esposa y a sus hijos, o sea, perdió su hogar por el alcoholismo, y pasaron los años y no superó el alcoholismo, siguió siendo cristiano, siguió trabajando, era músico, no puedo decir su nombre, pero es una historia real. Él acaba de morir este año porque el alcoholismo terminó matándolo. Tuvo un accidente en una motocicleta, dice que chocó o que por esquivar un carro, la llanta de la moto se encunetó, o sea, se fue en un hoyo, y él lógicamente salió volando y cayó, y el golpe no murió instantáneamente, pero a los pocos días murió. Él ya murió, y murió después de haber perdido su hogar por el alcoholismo. Entonces todos podemos ser necios cuando no entendemos que el pecado no debemos practicarlo, y desafortunadamente todos caemos en la necedad cuando nos dicen no hagas esto, no fumes y fumamos, no bebas y bebemos, no forniques y fornicamos, no adulteres y adulteramos, no robes y robamos. Todo lo que nos dicen, porque somos exactamente iguales que Adán. A Adán le dijeron, no comas del fruto que te dije que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Se lo dijo el Señor a Adán antes de que lo hiciera. Vino la serpiente, habló con Eva y la convenció de que si comía iba a ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal, y Eva cometió la necedad, cometió el error, cometió el pecado, cometió
la gran rebelión de comer el fruto que le habían dicho que no comiera. Luego se lo da a Adán y tú sabes que él obedeció a su mujer en lugar de obedecer a Dios. Dios le había dicho no comas, la esposa le dijo mi amor come, y él comió, y por eso es que ahora todos estamos inclinados al mal. A raíz de eso la Escritura dice, por ejemplo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tú estás destituido de la gloria de Dios antes de nacer. Los hijos que todavía no tienes, que primero Dios vas a tener, no sé, los que se acaban de casar y van a tener hijos en 1 año, en 2 o en 5, esos niños ya nacen destituidos de la gloria de Dios, porque si no aceptas a Cristo, si no te reconcilias con Dios a través de Cristo, pidiéndole perdón, pidiéndole que te limpie de tus pecados, tú no tienes acceso a la gloria de Dios. Tú vas a tener acceso a la gloria de Dios a través de Cristo, cuando la persona de Cristo venga a ti y te limpie de pecado, y tu pecado está adentro. Él tiene que entrar. Si tú no lo dejas entrar, cuando la Escritura dice a los que le recibieron, se refiere a que debes dejar entrar a Dios. No te puedo explicar qué hace Dios adentro y no te puedo explicar cómo entra, pero la Biblia dice el que confiesa, dice el que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Esa es la clave. Pero sigamos aquí, dice la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que si tú quieres ser rico, busca la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, porque hay personas que se hacen ricas pero no son felices porque el dinero que obtienen es un dinero mal habido. Si tú te haces narcotraficante, vas a tener mucho dinero, pero ese dinero te va a condenar. El necio se divierte con las trampas, el hombre prudente con la sabiduría. Si te das cuenta, el hombre que se divierte poniéndole trampas a la gente, eso está en el verso 24, dice, lo que le impío, no, está en el 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Si te das cuenta, aquí habla de dos tipos de personas, el que es el necio o aquí lo llama insensato. Tú sabes que el insensato es el que no es sensato. El sensato es el que medita las cosas antes. El sensato es el que antes de tomar una decisión calcula y llega a la conclusión de que no debe hacer aquello porque le va a traer estas y estas consecuencias. Pero desafortunadamente no actuamos así. A veces somos insensatos porque no meditamos, y Dios nos está enseñando que debemos meditar. Tú sabes que incluso los orientales hablan de la meditación, y tú sabes que, por ejemplo, en todas las culturas del mundo se ha introducido el yoga como una forma de meditación. No es esa meditación de la que te está hablando la Escritura. O sea, la Escritura no te está diciendo que practiques el yoga, te está diciendo que medites, o sea, que pienses qué va a pasar si yo hago esto, esto y lo otro, puede pasar esto, esto y lo otro, y entonces va a tener esta consecuencia. Hay un hermano que, por supuesto me reservo el nombre, él estaba casado, pero decidió comenzar a conquistar señoritas y a llevarlas al pecado de la carne, que tú sabes cuál es, y él ya estaba casado. Al final, una de ellas o varias de ellas lo acusaron y ahora está preso y le cayó una condena terrible. Perdió su hogar, perdió su esposa, perdió sus hijos y perdió la libertad porque no meditó en que no debía, siendo casado, no debía engañar señoritas para tener relaciones con ellas. Le costó muy caro porque le costó la libertad. Tampoco te puedo dar el nombre, pero es un caso real. Dice, lo que teme el malvado, eso le vendrá,
pero el deseo de los justos les es concedido. Si tú te das cuenta, hay un premio. Si tú eres justo, si tú realmente aceptas a Cristo, vas a ser justificado. Entonces vas a ser justo. Si tú meditas en la palabra de Dios, si te interesas en la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Toma la Biblia y lee los evangelios. Toma la Biblia y lee los proverbios. Toma la Biblia y lee cualquier pasaje. A veces te puede parecer aburrido, pero la Biblia tiene siempre enseñanzas. Puedes empezar con los proverbios, como estamos haciendo ahora. Puedes empezar con el Evangelio de Juan. Puedes empezar con los Salmos. Puedes empezar con el libro de Cantares, que es un libro poético. Pero en todas las escrituras vas a encontrar buenos consejos. Toda la escritura está llena de historias verídicas. La escritura no te engaña ni te oculta la verdad. La escritura te habla del pecado de los pecados del papá de Salomón, que era David, cómo David adulteró con Betsabé y mató al esposo de Betsabé, que era Urías. También el autor de los proverbios, el sabio Salomón, tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, y eso no fue lo peor. Lo peor es que estas esposas lo inclinaron a la idolatría. El que te está dando el consejo es Salomón, y él mismo paró siendo idólatra, porque Cristo les dijo a sus discípulos, respecto de los fariseos les dijo, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, porque los fariseos decían lo que estaba en la escritura. Y entonces, si tú te dejas guiar por lo que dice la escritura, no por lo que hace un pastor, no por lo que hace fulano, sutano, mengano, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea lo que sea, tú no debes seguir el ejemplo de los hombres. Incluso la escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el hombre, confía en Dios, porque la escritura dice que es bienaventurado en el que confía en Dios. Dice que es bienaventurado el que pone su confianza en Dios. Si tú confías en Dios, dice la escritura, que no serás avergonzado, serás bienaventurado. Tú debes confiar en Dios, no confíes en el hombre. Por supuesto, si tu mamá o tu papá te hacen una promesa o te dicen que te van a dar algo, te ofrecen algo, se entiende que es tu papá y tu mamá, no te van a mentir, porque aunque sean personas imperfectas, te aman. O si tu hermano te dice que te va a ayudar, como decimos en Guatemala, que te va a echar la mano, lo va a hacer porque es tu hermano. Y tú puedes saber quién es sincero y te está ofreciendo algo sinceramente. Y te lo va a dar porque te ama, porque hay una relación de amor fraternal o de amor de padre a hijo, de hijo a padre. El amor que tú le tienes a tus hijos, tú les ofreces a tus hijos que les vas a pagar el colegio y lo pagas. O sea, tú cumples tu palabra con que tus hijos vayan al colegio. Pero la escritura nos enseña que debemos confiar solamente en Dios. Confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Dice, el deseo de los justos es concedido. Cual pesa el torbellino, desaparece el malo. Perdón, cual pasa el torbellino, desaparece el malo. O sea, que el malo no perdura mucho tiempo. Tarde o temprano es como un torbellino, tarde o temprano se va. El remolino, ¿verdad? Como lo decimos en Guatemala. Pero el justo permanece para siempre. Si te das cuenta, ser justo o ser justificado por Cristo nos está garantizando que vamos a vivir por la eternidad. Porque el problema más serio que tenemos que enfrentar los seres humanos es que existe la condenación eterna y existe la vida eterna con Cristo. Ya no podemos anular la condenación eterna porque ya es una sentencia de Dios. Ya Dios lo estableció y Dios es la autoridad. Y aunque no lo quieras creer y no lo quieras aceptar, y tú pienses que eres buena persona, ¿cómo va a ser eso que Dios va a condenar a mi mamá al infierno? ¿Cómo va a ser eso que Dios me va a condenar a mí, que soy un pan de Dios, que soy un buen hombre o soy una buena mujer, que yo no le hago daño a nadie? Total, que tú te justificas a ti mismo, pero Dios no te va a librar de la condenación, sino es a través de Cristo. Si tú estás en Cristo,
La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Tú solo puedes estar seguro de que al morir vas a ir a la gloria de Dios o a la gloria con Dios si está Cristo en ti. Porque la Escritura dice, es Cristo en vosotros. No dice en vuestra mente, no dice fuera de vosotros, sino dice en vosotros, adentro, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Tu espíritu no lo tienes en los dedos, tú no tienes el alma en los pies, tú tienes el alma y el espíritu probablemente acá, ni siquiera acá. La mente es otra cosa. El alma y el espíritu no están gobernadas por la mente, porque recuérdate tú que los sentimientos son los que te mueven, es al contrario. Si tú estás enamorado, actúas conforme al sentimiento, es el sentimiento el que guía y el que lleva a la mente a regalarle flores, a hacerle un poema, a buscarla, a decirle que es bonita, que estás enamorado, a proponerle matrimonio. Es el sentimiento. Y si tú odias a alguien, la mente no logra convencerte de que no lo mates, o de que no lo golpees, o de que no lo mandes a trancasear o a, no sé cómo decirte, a golpear, a masacrarlo, no sé, pero me explico, no es la mente. El sentimiento de odio que tú tienes por lo que te hizo, no lo perdonas, la mente no logra convencerte de que no actúes, al contrario, ese sentimiento de odio pone a la mente a trabajar en función del odio y la mente resulta siendo sierva o resulta estando supeditada al sentimiento de odio para que tú logres vengarte de esa persona que te hizo lo que te hizo. Te quitó a la esposa, o tal vez a las mujeres les quitó el esposo, o tal vez te engañó y te robó el negocio, te robó 4 millones de quetzales, entonces lo odias porque no fueron 40 quetzales, fueron 4 millones de quetzales, y el odio te provoca que tu mente actúe para que tú cobres venganza, pero la Escritura te dice, mía es la venganza. Si tú eres cristiano, aunque te hayan robado tanto dinero, aunque te hayan quitado la esposa, aunque te hayan hecho un terrible pecado y un terrible mal, si tú eres justo, si tú eres cristiano, tú vas a perdonar y vas a dejar que Dios sea el que haga la justicia, porque si tú la haces por tus propias manos, vas a terminar enredado en una, como llaman los italianos, en una vendetta, ¿verdad? En una venganza que después de que tú mates o golpees a esa persona, el hijo de esa persona o el hermano de esa persona te devuelve la ofensa y tal vez te mata a ti o te golpea o tal vez mata a alguno de tu familia, y es terrible. Eso es una cosa completamente diabólica. Dice, vinagre a los dientes y humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo comisionan. Si tú encuentras una persona que es perezosa para hacer algo, es un problema, mejor no lo mandes a hacer nada. El temor de Dios aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, vamos a tener que orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Solo vamos a terminar aquí con el 28. La esperanza de los justos es alegre, pero la esperanza de los impíos perecerá. Imagínate, la esperanza de los justos provoca gozo. La esperanza de los justos es la vida eterna, es pasar con Dios la eternidad. La esperanza está en Cristo. Cristo Jesús es la esperanza del hombre. Tú solo puedes tener la esperanza viva si tienes a Cristo en ti. Por eso no desperdicies ningún día, ninguna tarde, ninguna noche. Hoy, dice la Escritura, es el día de salvación. Vamos a orar dando gracias por este tiempo, pero tú puedes aprovechar para pedirle a Dios que te perdone y puedes pedirle que tú quieres recibir a Cristo, tú quieres rendirte a Cristo, tú quieres que Cristo more en ti para que more Dios en ti, habite Dios en vuestros corazones, dice la Escritura, habite Dios
en vuestros corazones. Dios no quiere habitar en tu mente, Dios quiere habitar en tu corazón. Habite Dios en vuestros corazones para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios que excede todo conocimiento. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que solo en Cristo hay salvación. Padre, que los televidentes puedan ser bendecidos esta tarde y puedan ser tocados por medio de tu palabra santa, que pueda haber una manifestación sobrenatural en su casa, ahí donde están, en su trabajo, en su oficina, una manifestación sobrenatural de tu Santo Espíritu Divino, redarguyéndoles y haciéndoles conciencia de que si no han recibido a Cristo, hoy pueden recibirlo. Hoy puedes abrir tu corazón a Cristo, puedes pedirle perdón y decirle: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, límpiame de pecado, y Señor Jesús, habita en mí. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser. Sé tú mi Señor, sé tú mi Dios y mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que haya una manifestación poderosa de tu palabra en los corazones y en las vidas y en los hogares de mis hermanos, de los televidentes. Que haya, Señor, una manifestación de la presencia de tu Espíritu Santo, sanando, Padre, los cuerpos enfermos de aquellos que estén en cama, Padre, o de aquellos que tengan alguna dolencia en las piernas o en alguno de sus órganos, en el aparato digestivo o en el páncreas o en el hígado, Señor, o en el vaso, aquellos que tienen problemas de presión arterial, de que tienen presión alta, Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea regulada la presión arterial. También aquellos que padecen de diabetes, Padre, obra para que pueda volver otra vez el páncreas a producir la insulina que necesita el cuerpo para que no se le suba el azúcar, Padre, en el nombre de Jesús, el nivel de azúcar que pueda ser regulado milagrosamente. Señor, aquellos que tienen problemas de dolores de cabeza o de migrañas que desconocen, Padre, estamos orando específicamente por nuestro hermano Fernando Altán, Padre, para que tú pongas tu mano poderosa sobre su cabeza. Él ha estado padeciendo de ciertas jaquecas, de ciertos dolores de cabeza. Padre, oramos para que tu mano divina, Señor, obre en la vida de nuestro hermano Fernando. Padre, es un siervo tuyo, es un director de alabanza. Padre, Él te sirve de todo su corazón y oramos para que tú obres un milagro, Señor, en su cuerpo. Padre, oramos por aquellos que tienen a sus hijos enfermos. Oramos, Señor, para que esos niños puedan recibir sanidad milagrosamente por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Que el dedo divino de tu Espíritu Santo pueda tocar sus cuerpecitos. Señor, guarda a los niños de todo mal, Señor, guárdalos en el colegio, en la escuela, guárdalos, Señor, de cualquier accidente, de cualquier adulto que quiera abusar de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, envía a tus ángeles a cuidar de los niños. Padre, ponemos las vidas de los niños en tus manos, las vidas de todos los niños y de todas las niñas, de tus hijos y también de todos los televidentes en las manos poderosas tuyas, Señor, para que sean guardados por tus ángeles. Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado y te damos infinitas gracias. Amén y amén. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios.